Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a la Cueva del Ermitaño. Esta vez vamos a hablar de un tema que, ha estado en boca de muchas personas en los últimos meses. Y estamos hablando de la invasión en la mente de las personas de la idea de que el coronavirus que estamos viviendo ha venido por la nueva implantación del 5G. Para entendernos un poco, me gustaría tocar varios temas dentro de este tema conjunto. Vamos a hablar pues de por qué viene esta idea conspiranoica, cómo realmente afecta el 5G, si es que afecta en algo al ser humano, y qué es realmente el 5G. Y para empezar pues vamos a tratar lo que veníamos diciendo al principio. ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo puede una idea semejante, ¿no?, de algo que proviene de la tecnología, causar un virus? Yo aquí he decidido remontarme a dos cosas. La idea general que se tiene, o las posibles ideas generales que se tienen, y un efecto que ya sufrimos hace unos cuantos años, concretamente 20 años. Y estaríamos hablando del efecto 2000. Tenemos que recordar que cuando en el año 1999, cuando estaban a punto de pasar de año, se hablaba que todo el mundo de las tecnologías, este mundo nuevo que estaba empezando a surgir, iba a provocar un colapso total, y que iba a llegar, algunos hablaban ya de la supremacía de las tecnologías por encima del ser humano, etcétera, etcétera. Al final cambiamos de año y no pasó. Y esto se ha hablado muchas veces. Cada vez que se ha introducido un avance tecnológico en el ser humano, pues siempre ha habido un temor, ¿no? Un cierto miedo a que puede causar ese nuevo avance en el ser humano. Pues bien, el 5G no es más que un ligero avance. Pero, ¿de dónde surgen todas estas teorías conspiranoicas entonces? Pues esto surge de que se formuló la idea de que en China, allá por octubre-noviembre, a todos los ciudadanos se les obligó a vacunarse con una especie de sustancia que contenía unos dispositivos en el ARN de la vacuna, que se podían activar o desactivar supuestamente con radiación electromagnética, que se supone que se activa pues desde el 5G o con el 5G. Esa es la teoría, o una de las teorías. La otra teoría es que el 5G emite una radiación electromagnética muy grande, muy alta, y que provoca que el ser humano pues mute, o que el ser humano se vea afectado de alguna manera. Pero en fin, tenemos que entrar en el meollo de la cuestión, entrar en qué realmente ocurre con todo esto. El 5G no es más que un ligero avance sobre el 4G. El 4G era la cuarta generación de telefonía móvil, el 5G es la quinta generación de telefonía móvil. ¿En qué consiste? Efectivamente, se utiliza radiación electromagnética, y hay que diferenciar entre dos tipos de radiación electromagnética: ionizante y no ionizante. ¿Cuál es el mayor miedo? Cuando nos hablan de radiación electromagnética, pues tenemos un miedo común, yo creo, los seres humanos, cuando vimos, o los que no lo vimos posteriormente, ¿no?, en las imágenes que quedaron grabadas, la explosión de la bomba atómica. Yo creo que esas imágenes, pues yo creo que quedaron
quedaron grabadas para la posteridad y se ve perfectamente cómo la radiación de esa bomba pues era radiación ionizante. ¿Qué pasa con el 5G? Que es, lo primero, radiación no ionizante, es decir, que no afecta. Y luego tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que todos los días nos enfrentamos a radiación electromagnética. Hay radiación electromagnética de forma natural, que viene del Sol, y luego radiación electromagnética no natural, que sería la artificial, que serían las ondas de radio que producen ciertas antenas de radio o de telefonía en este caso. ¿Qué sucede? Pues muy simple. Llega una quinta generación y claro, a nosotros o a ciertas personas el que haya coincidido con el coronavirus, que no se sabe de dónde viene, que casualmente surge de China, un país que controla bastante la información que sale de puertas hacia afuera, pues oye, causa cierto miedo, cierto resquemor también. Y bueno, hay que aclarar varios conceptos. Leía o veía un ejemplo en un vídeo que me ha parecido bastante ilustrativo. Y es que nosotros todos los días utilizamos un elemento con alta concentración de radiación, de radiación electromagnética, que es el microondas. Todos los días, cuando nos levantamos o cuando vamos a comer o tal, utilizamos el microondas y emite la misma radiación electromagnética que efectivamente un router. Pero ¿qué pasa? Que es muy diferente, porque la concentración de un microondas para calentar la comida es mucho más alta que la de un router. Y ahí la diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? Con el 4G estaríamos hablando de 10 GHz de radiación electromagnética que no afectan a la salud del ser humano. La diferencia con el 5G es que se emplean las mismas rutas de radiación electromagnética, añadiendo ciertas o nuevas rutas más para emitir más potencia de señal, pues tanto telefónica como de red de wifi, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando hay algunas de esas rutas, por así entendernos, que emiten un poquito más de radiación electromagnética. Estaríamos hablando de 26 GHz, para los que sean un poco más entendidos o quieran entender un poco más de la materia, pues lo pueden buscar. Y los expertos dicen que en caso de afectar al ser humano no traspasaría más que la piel, la epidermis, muy por encima. Y no sería nada grave. ¿Qué sucede con todo esto? Vuelvo a repetir. El miedo de lo nuevo, el miedo a lo desconocido. Lo hemos hablado muchas veces en este podcast. Tenemos miedo. Lo dije en el podcast que podéis encontrar aquí de Tenemos Miedo, que lo nuevo, lo desconocido, lo que no sabemos qué nos puede producir y que encima se ha juntado con una pandemia global, pues oye, nos produce cierto miedo. Y esto surge, como hemos visto muchas veces, bueno, algunos de los que seáis un poco más jóvenes no lo habréis visto, pero nosotros hemos visto muchas veces en televisión cómo se ha denunciado a ciertas empresas de telefonía o a ciertas empresas pues de red de internet, etcétera, por las antenas de telefonía, las grandes antenas de telefonía que decían ciertos pueblos que los tenían, etcétera, que es que producen cáncer. Que se haya demostrado o no, yo no he encontrado ningún estudio que haya demostrado que efectivamente eso produzca cáncer. Y mucho menos los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles son aparatos que utilizamos todos los días, que producen efectivamente radiación electromagnética y que no está demostrado que produzcan cáncer porque la radiación es mínima. Entonces, bueno, después la otra teoría
y que yo creo que vais a descartar muchos conmigo, y si sois del otro ámbito, pues oye, espero que después de esta explicación la descartéis también. Que el 5G es una forma de establecer un nuevo orden mundial. Bueno, el 5G, como he dicho antes, es una nueva generación de telefonía móvil, no es más. ¿Cuál es el problema? Que se ha hablado mucho de la conspiración de Bill Gates, que dijo que ya había predicho una gran pandemia porque había hecho un estudio. No sabemos si es casualidad o no, eso tampoco lo sabremos nunca. Y ahora se está hablando mucho de que Bill Gates está colaborando económicamente con empresas que están en busca de la vacuna para introducir microchips y controlar a la gente, etcétera, etcétera. Dudo bastante que eso sea viable por el simple hecho de que hay unas normas de seguridad y de protección de datos y demás que se establecieron a nivel mundial. En el caso de que eso fuese así, que no se descarta tampoco, yo no lo descarto, estaríamos ante un gran problema de la humanidad. Pero lo primero que me gustaría recalcar es que ¿por qué nos da miedo eso? Si todo el mundo utilizamos el teléfono móvil, nos hacemos fotografías, enseñamos nuestra cara, enseñamos muchas cosas que no deberíamos enseñar, y sí que es cierto que a lo mejor hay cosas que no subimos a la red, pero hay que recordar que los smartphones están conectados la mayor parte del tiempo a la red, y aunque tú no subas cosas a la red como tal, hay cosas que tú no puedes controlar. En el momento en el que te haces una foto con un smartphone, tú no sabes si estando conectado a la red hay alguien metido en el smartphone, o esa foto se sube a una base de datos, o son cosas que no podemos llegar a controlar. Entonces, que es que ahora nos van a meter un microchip en el cuerpo, no sé qué. Bueno, ya lo iremos viendo también. Pero es una cosa que por el momento desconocemos, que sí queda la casualidad, como yo le decía a varias personas, que muchas de las películas que hemos visto sobre grandes pandemias, que se ve pues como alguien que ha montado una gran empresa y después se vuelve ahí, deja la empresa, no sé qué, y después se dedica solo a dar charlas. Digo, joder, digo, ahora Bill Gates está haciendo exactamente lo mismo. Digo, no me sorprendería que de repente nos saliese con que pretende controlar a la gente con una vacuna, con cualquier cosa. Lo decía en broma, pero bueno, que son muchas casualidades que aparecen en las películas ya, entonces no lo sé. Entonces, aclarado todo esto, que la vida es para vivirla, que el 5G no es para tanto, que tenemos mucha vida por delante, que yo creo que hay que preocuparse por otras cosas, y que si realmente nos estuviesen espiando lo estaban haciendo ya, porque tenemos un aparato electrónico puesto todos los días en la mano, y si no está en la mano, el resto del tiempo lo tenemos y estamos tecleando en una mesa de escritorio. Así que nada más, espero que os haya gustado, que os haya servido para aclarar ciertas ideas, y nos vemos en el próximo podcast.